Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre el origen y el desarrollo de la neuropsicología. La neuropsicología es una rama que estudia cómo se relaciona el cerebro y la conducta de las personas. Gracias a esta disciplina es que nosotros podemos entender cómo funcionan los procesos como la memoria, el pensamiento, la atención, las emociones. Aunque hoy en día la neuropsicología es muy importante dentro de la psicología y la neurología, todo este conocimiento se fue formando de a poco, a través de distintas etapas históricas. Los primeros antecedentes aparecen en la antigüedad. En esas épocas, algunas civilizaciones ya intentaban entender cómo funcionaba el cuerpo humano y de dónde venían estos pensamientos. Por ejemplo, los egipcios observaban lesiones cerebrales en personas heridas. Pero todavía creían que el corazón era el centro principal de la mente. Después, filósofos como Hipócrates empezaron a decir que el cerebro es realmente el órgano encargado de los pensamientos, las emociones y de la inteligencia. Esta idea fue muy importante porque marcó el inicio de una visión más científica sobre el comportamiento humano. Durante muchos años las explicaciones sobre la mente seguían siendo más filosóficas que científicas, pero en los siglos XVIII y XIX comenzaron a aparecer investigaciones más profundas sobre el cerebro. En esta etapa surgió Franz Joseph, quien creó la frenología. Esta teoría decía que cada capacidad mental estaba ubicada en una parte del cerebro y que incluso podía conocerse observando la parte más grande o la forma más grande del cráneo. Aunque hoy sabemos que la frenología no era correcta, sí dejó una idea muy importante. El cerebro no trabaja como una estructura, sino que diferentes áreas tienen diferentes funciones. Más adelante, otros investigadores lograron demostrar científicamente que algunas funciones sí estaban relacionadas con las zonas específicas del cerebro. Uno de los más importantes fue Paul Broca, quien estudió a pacientes que tenían problemas para hablar. Él descubrió que una lesión en una zona del hemisferio izquierdo afectaba la producción del lenguaje. Gracias a esto, esa parte del cerebro hoy se conoce como el área de Broca. Sus estudios ayudaron a entender que el lenguaje tiene una relación directa con ciertas áreas del cerebro. Después apareció Carl Wernicke, quien encontró otra región relacionada con la comprensión del lenguaje. Sus investigaciones demostraron que algunas personas podían hablar, pero no entendían bien lo que escuchaban. Esto ayudó a confirmar que aún más que distintas partes del cerebro cumplen con diferentes funciones. Con el paso del tiempo, la neuropsicología empezó a organizarse como una disciplina más completa. Uno de los momentos más importantes ocurrió durante las guerras mundiales, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Muchos soldados sufrían lesiones cerebrales y los médicos necesitaban entender cómo esos daños afectaban funciones como la memoria, la atención, el lenguaje o la conducta. En esta etapa destacó mucho Alexander Luria, quien es considerado uno de los padres de la neuropsicología moderna. Él explicó que el cerebro no funciona por partes separadas, sino que distintas áreas trabajan juntas para realizar actividades como hablar, pensar o recordar. Uno de sus aportes más importantes fue la teoría de los sistemas funcionales, donde dividió el funcionamiento cerebral en bloques encargados de la atención, el pensamiento, de la información y el control de la conducta. También creó métodos para evaluar personas con daño cerebral y mejorar la rehabilitación. Más adelante, con los avances tecnológicos, como la tomografía y la resonancia magnética, se pudo estudiar el cerebro con mayor precisión.
Gracias a esto, la neuropsicología comenzó a aplicarse en áreas de la educación, la salud mental y en tratamientos de trastornos como el TDAH y el Alzheimer. En conclusión, la neuropsicología ha evolucionado a lo largo del tiempo gracias a los aportes de muchos investigadores que ayudaron a comprender mejor la relación entre el cerebro y la conducta humana. Desde las primeras ideas de la antigüedad hasta los avances científicos y tecnológicos actuales, cada etapa fue importante para descubrir cómo funcionan procesos de la memoria, el lenguaje, la atención, las emociones. Uno de los aportes más importantes fue el de Luria, que nos explicó cómo el cerebro no funciona en partes aisladas, sino más bien como un sistema en donde diferentes áreas trabajan en conjunto.